Buenas tardes. Agradecemos muy cordialmente a Esteban Restrepo su presencia y sobre todo el que haya elegido un tema tan oportuno y tan actual, el desplazamiento como paria. Una mirada política al fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Le agradecemos mucho que haya traído y puesto sobre la mesa este tema. Le voy a decir unas palabras previas que titulo de la forma siguiente: Lecciones de la evolución en el contexto de desplazamiento forzado. Uno de los temas que nos ha sorprendido muy inesperadamente en algunos de los momentos en que hemos abordado en esta actividad el concepto, la idea y la experiencia del desplazamiento forzado en Colombia es que en algunos casos nos hemos encontrado con la banalización de una experiencia que consideramos trágica, un acontecimiento de los más duros y difíciles de superar. Me refiero a lo que siente el desplazado en esta situación. Para mí esta es una circunstancia en la que una persona que ha vivido con absoluta normalidad de su trabajo y ha podido cuidar a su familia, queda desposeída instantáneamente de sus fuentes de vida, de sus modos de existencia, y reducida a la nada y a la impotencia más radical. Bajo este aspecto me parece importante traer aquí un texto que César Rodríguez situó en el inicio del libro que hoy nos sirve de punto de arranque, Más allá del desplazamiento. Dice: el 10 de julio de 2009 se vivió una escena sin precedentes en la sala de la audiencia de la Corte Constitucional colombiana. Durante todo el día, Luis Alfonso Hoyos, el entonces director de Acción Social, la agencia encargada de coordinar la política de atención a la población desplazada, rindió cuentas públicas sobre los resultados de esa política ante la Corte, la sociedad civil y los medios de comunicación. Mientras Hoyos presentaba cifras y respondía preguntas de los magistrados, en la sala se alcanzaba a oír las voces de algunos desplazados que protestaban en la Plaza Bolívar por la falta de atención estatal. El episodio ilustró vivamente el rol central de la Corte y del discurso de los derechos humanos en el tratamiento de una de las tragedias humanitarias más graves del comienzo del siglo, el desplazamiento forzado de más de 3 millones de personas por efecto de la guerra colombiana. En consecuencia, nos ha parecido muy pertinente y adecuado que Esteban Restrepo nos haya planteado con tanta exactitud y radicalidad el tema de su ponencia, el desplazado como paria. Él finaliza su texto, en el que contribuye al argumento de este libro, con estas palabras: todos los instrumentos propuestos podrían ser de aplicación inmediata y la responsabilidad de su cumplimiento podría ser adoptada por el Ministerio del Interior y de Justicia en un plazo breve. Lo que es evidente es que el cumplimiento de las leyes justas y equitativas requiere para su aplicación eficaz voluntad política. Estos hechos nos llevan a pensar en la necesidad de tomar conciencia, no solo de situaciones históricas y contemporáneas como la que hoy planteamos, sino también de nuestra relación con la naturaleza y cómo la construcción de nuestro proceso evolutivo ha marcado nuestro cuerpo y nuestro comportamiento. Y así es importante conocer cómo nuestra relación con el proceso evolutivo inscrito corporalmente nos posibilita y limita. En definitiva, somos plurales y diversos porque somos finitos. En resumen, el proceso de humanización, visto desde el ámbito extraordinario de la evolución cósmica y biótica, es lo que queremos reflexionar. La solidaridad y la socialización son los signos eficientes del quehacer humanizador del espacio, del tiempo y de la significación de la existencia. Hoy, debido a las exigencias del contexto cultural que paulatinamente se nos va imponiendo, aparece un nuevo principio: cambiar la Biblia, el Corán, las iglesias y los sentidos de nuestra fe
como puntos de referencia ideológicos, por el conocimiento renovado y firme de la historia de la evolución de la naturaleza. Debido a todo esto, nos parece sumamente útil plantear algunos temas que nos sirven de reflexión. Primero, ¿qué es la conciencia? Una realidad discontinua, un momento de luz transitorio y fugaz. Ahora bien, la estructura material en que se basa la conciencia de aquello que se alimenta es la experiencia. En definitiva, la conciencia nos lleva a tomar noticia de lo que hacemos, sentimos o incluso de la propia dinámica de ejercer la alteridad. El segundo tema sería la historia de la evolución humana. ¿Cómo nos afecta comportamentalmente la historia de la evolución? En esencia, la historia evolutiva marca un proceso que va desde el inicio de la evolución y de la formación del cosmos hasta la emergencia de la palabra, esto es, el paso del tiempo hasta lograr la construcción de un lenguaje articulado, del símbolo y de la expresión artística. Pero lo importante es señalar cómo, en este amplísimo proceso, ha ido quedando en nuestro cuerpo la historia de sus configuraciones y marcas. El tiempo evolutivo ha dejado en nosotros huellas indelebles que es necesario considerar antes de proyectar objetivos o ideales culturales o sociales. Y así cambiar un comportamiento social, una expresión cultural, supone asumir y modificar, abrir el horizonte de estas huellas biológicas que han quedado singularmente en nosotros como historia de la evolución. De lo contrario, sería imposible construir una paz permanente, suprimir las guerras y las conquistas, mientras nosotros no renunciemos a tener un concepto de la territorialidad como propiedad exclusiva. No renunciemos a las formas jerárquicas de dominio sobre los otros, al liderazgo. Todos estos comportamientos pertenecen al reino animal, no al humano. La presencia de estas conductas en el tiempo son el signo de nuestra regresión al pasado evolutivo. El tercer tema se refiere al conocimiento. Todo esto requiere una nueva teoría del conocimiento, por lo cual nos preguntamos, ¿qué es conocer? El conocimiento humano ya no puede tener como símbolo de sus certezas la esfera o el círculo cerrado. Nada se sabe de modo permanente. Estamos muy habituados a convivir con realidades definitivas, determinadas y perfectas, que nos presentan el conocimiento de algún tema o problema de una forma total e íntegra. Pero el nuevo contexto cultural en el que ya vamos entrando de forma inconsciente tiene una gran apoyatura en la aventura evolutiva, un cambio en el que se nos ofrecen, un ámbito en el que se nos ofrecen cambios y mutaciones permanentes, por lo cual, si tomamos como criterio de referencia lo que acontece en la naturaleza, veremos que ésta se nos muestra como una gran aventura evolutiva. Toda la realidad está en constante proceso de cambio, de novedad y de transformación. Nada hay definitivo. Todo marcha por el camino de un horizonte abierto. Todo está transido por la historicidad y la incompletez. La tragedia con la que hoy nos encontramos es que gran parte de nuestro mundo adulto ve la realidad desde una perspectiva regresiva, esto es, una secuencia que le conduce a estadios evolutivos pertenecientes a niveles de vida muy alejados del proceso de humanización. De todas formas, hoy quisiéramos que la conciencia, con su luz y diferencia, nos hiciera comprender el tema sangrante y extraordinariamente duro del desplazamiento forzado. Espero que las palabras de Esteban acerca del desplazado como paria nos hagan comprender lo que esto significa y entrar y tomar conciencia de la realidad tan dura que esto supone.